La próxima estructura que vamos a estudiar, que se llaman los hash tables, también es buena para implementar de manera eficiente los abstract data types, mapas y sets. A veces, cuando queremos implementar colecciones de datos, tal que sean, tal que a esas colecciones se les pueda insertar, remover y buscar dentro de esas colecciones, a veces tener complejidad logarítmica no es suficiente. Queremos algo más rápido. Hasta ahora, las estructuras de datos que hemos estudiado, lo que tienen para búsqueda son complejidades o lineales o logarítmicas en el caso de los árboles binarios balanceados. Pero esta estructura de la que vamos a hablar brevemente, el hash table, tiene en promedio complejidad en tiempo de inserción, búsqueda y remoción en tiempo O de 1. ¿Y cómo será que es eso posible? Vamos a ver. En parte se debe a que en otras colecciones, en otras estructuras, la manera de encontrar una llave que ha sido guardada en esa estructura se basa en comparaciones. Es como un trial and error estilizado. Recuerden cómo era que funcionaba el árbol binario de búsqueda. Comenzábamos por la raíz, si ahí no estaba, pues nos dirigíamos hacia alguno de los dos lados del árbol. Después seguíamos la búsqueda hasta que nos dábamos cuenta de que lo encontramos o que se acabó la rama por la que buscar, ¿verdad? Así que es comparando y dirigiéndome dentro de la estructura hasta que la encuentre. Sin embargo, el hash table, en lugar de hacer esas comparaciones, lo que va a tratar de hacer es computar exactamente dónde está localizada esa llave que estamos buscando. Y parece fantasía, pero vamos a ver que en la realidad se puede obtener un mecanismo de esa manera. Pues un hash table es una estructura de datos que guarda llaves en un arreglo o en un vector, haciendo un mapping de la llave a algún índice del arreglo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que uno de los elementos que uno trabaja cuando está trabajando con hash table es que crea un arreglo. En este caso tenemos aquí un arreglo de tamaño 6 que tiene los índices desde el 0 hasta el 5. Pues cada vez que se guarda una llave a ese arreglo o vector, se tiene que convertir el valor de la llave que se está guardando a uno de esos índices válidos de esa tabla, de ese vector o arreglo. Por ejemplo, aquí en este dibujito, pues mostramos que si fuésemos a guardar la llave 10 en ese arreglo, pues una manera de convertir esa llave en un índice que esté dentro de este rango de índices que tenemos acá, pues sería aplicándole a esa llave el módulo 6, porque un entero módulo 6 pues siempre me va a dar un valor entre 0 y 5. En este caso 10 módulo 6 me da 4, pues y en ese índice del arreglo sería que yo guardaría la llave 10. De hecho, esto ilustra uno de los tipos de hash table que existe, donde en cada índice del arreglo pues se pueden guardar múltiples llaves, todas aquellas llaves cuyo resultado de aplicarle esta función a la que se le llama el hash function, que es la que me convierte de la llave al índice, todos aquellos valores cuyos resultados de la hash function hayan dado 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, 8 fue guardado en el índice 2 porque 8 módulo 6 me da 2 y por eso está guardado en el índice 2 de ese hash table. ¿Okay? Así que nuevamente es un arreglo o un vector a donde yo logro guardar cosas, primero convirtiendo esa cosa en uno de los valores de los índices de ese arreglo. ¿Cómo es que conseguimos ese O de 1? Pues una manera de lograr tiempo constante al insertar, remover o buscar una llave dentro de un arreglo, pues podría ser declarar un arreglo gigantesco donde cada posible valor tiene un índice. Me explico. Imagínate que tú quisieras insertar estas llaves que aparecen aquí. Y poder guardarlas, removerlas y buscar si están en la estructura en O de 1.
Pues si tú eres bien desperdiciante, si tú eres como esta chica que le gusta desperdiciar, está desperdiciando agua mientras lee el celular, pues tú podrías declarar una tabla o un vector de 40.000 booleanos. ¿Por qué 40.000? Porque mira, el número más grande aquí es 39.000, pues vamos a aproximarlo a 40.000. Tú podrías declarar ese arreglo de 40.000 booleanos y marcar inicialmente en todos ellos false y luego marcar solamente true para los elementos que guardes en ese, que guardes entre comillas, ¿verdad? Que guardes en ese arreglo. Así que imagínate un arreglo de 40.000 elementos donde los únicos que están marcados como true son el elemento 13.194, el 387 y todos aquellos cuyos índices corresponden a los valores que yo quiero guardar dentro de ese arreglo. Pues sí, en ese caso podríamos insertar en O de 1 porque básicamente sería ir a esa posición en el arreglo y marcarlo true. Podríamos remover en O de 1 porque sería ir a esa posición y marcarlo false. Y podríamos hacer una búsqueda en O de 1 porque sería ir a ese elemento y verificar si está cierto o falso. Por ejemplo, si tú quisieras buscar si hemos guardado, entre comillas, la llave 455, pues irías al índice 455. Si está en false, quiere decir que no lo hemos guardado. Ahora, eso sería sumamente ineficiente en términos de espacio porque te requeriría crear un vector o un arreglo tan grande como el rango de los números que tú quieres almacenar en él. Ahora, en el caso en que no quisiéramos ser tan desperdiciantes, que fuéramos como este oso, que es feo pero juicioso, ese oso, para leer el chistecito, ese oso pide de Navidad gift cards de Amazon para regalarla o para comprarle regalos a las personas que les regalaron. Bueno, un chiste mongo. Bueno, pues la cuestión es que ese oso no quiere ser tan desperdiciante de espacio como lo era la otra mujer de ahorita. Y él quiere insertar esas mismas llaves, pero en una estructura que no tome tanto espacio, ¿verdad? Pero que sea eficiente para guardarlas, es decir, que logre O de 1 en tiempo para inserción, remoción y búsqueda. Pues el oso lo que podría hacer es declarar un arreglo mucho más pequeño que 40.000, ¿verdad? Digamos que de tamaño 13, por decir un número. Pero en este caso, ese arreglo, en vez de ser booleano, como en el caso anterior, que lo que yo representaba era si he guardado ese número o no, en este caso el arreglo tiene que ser de enteros. Y además necesita una función que haga un mapping entre la llave que quiero guardar y alguno de los índices del array. Ese array que hemos declarado en este ejemplo tiene índices desde 0 hasta el 12. Así que yo podría utilizar una función tan sencilla como la llave que me dan módulo 13 y eso me va a arrojar números que van desde el 0 hasta el 12. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo quedarían guardados esos números en ese arreglo del oso.